Otro lado, a abogado, ex concejal también, Martín Salaverry. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí estamos. Bien, primero agradecerle por la predisposición para hablar y bueno, queríamos saber un poco, porque sabemos en su visión de ex concejal, se están tomando algunas medidas quizás en nuestra ciudad, que bueno, también está bueno tener una mirada diferente a lo que es quizás un oficialismo y una oposición. Encontrar una voz disidente siempre es bueno. Y quería yo por lo menos arrancar con lo que es esto de si está al tanto de esta concesión de los colectivos, del transporte público de pasajeros. ¿A qué te referís puntualmente? Claro, porque se aprobó el tema de la extensión a 5 años, siendo que, bueno, según el concejal Rosenfeld, esto atenta a lo que es la ley orgánica municipal. La extensión de la concesión de... Sí, del servicio público de digamos, pasajeros. sí, y seguramente que lo óptimo siempre es, digamos, el llamado a una nueva licitación. Lo que pasa es que nos encontramos en un escenario muy complejo porque entiendo yo que, bueno, en el marco de la pandemia, el transporte público de pasajeros se encuentra en una situación muy delicada desde el punto de vista económico, ¿no? Han perdido una gran cantidad de pasajeros que lógicamente no se transportan o durante este año por lo menos. Las compañías sí que están en una situación muy delicada. Bueno, han tenido que recurrir, por lo que he estado informándome por los medios, también a recursos que llegaron de nación y que en su momento no estaban llegando. Es una situación muy delicada en general la que se vive hoy en la Argentina en general, muy delicada. Sí, sí, sin lugar a dudas. Y bueno, y el transporte lo ideal siempre es, digamos, que existan reglas, que se fijen reglas claras. Y yo, con total honestidad, no conozco el detalle de si el pliego originario de licitación establecía la posibilidad de la prórroga. Bueno, habría que ver eso, si estaba contemplado. Si se contemplaba, siempre es una opción. Transporte público en Bahía, digamos, de lo que más le interesa al ciudadano, que es la calidad del servicio, yo creo que es bueno, digamos, de regular a bueno. Siempre se puede mejorar un poquito más, pero bueno, en líneas generales, si uno ve la historia de lo que ha pasado en Bahía Blanca, recordemos que acá, no sé si ustedes por allí recuerdan, acá teníamos a la empresa Plaza hace 10, 12 años atrás, recuerdo por el 2008, Sí, para el 2009, olvido. y claro, exactamente. Entonces, bueno, digamos de que para el olvido, como decís vos, y la calidad ahora del servicio es mejor, ya te digo, es buena, siempre puede ser mejor. Y respecto de la cuestión de una prórroga, bueno, ahí hay que ver bien técnicamente lo que establece el pliego, aunque siempre es conveniente llamar a una nueva licitación. Ocurre que también creo que hay que ser sincero en esto. Si vos llamás hoy a una licitación pública nueva, ¿quién se te va a presentar la pregunta sería quién se va a presentar? Yo te diría que prácticamente nadie, los mismos que están, porque... ¿Quién se va a animar? Claro, exactamente, ¿quién se va a animar? Si la situación de la Argentina es muy delicada, por decirlo de manera muy educada, ¿no? Una situación terminal en la que está el país. Está totalmente, bueno, ustedes lo verán, digamos, mientras no tengamos estabilidad económica, y hace muchos años que no la tenemos, me refiero a inflación de un dígito, me refiero a tener una estabilidad en el tipo de cambio. Bueno, realmente la inversión en el sector productivo en la Argentina es inviable. Sí. Se gana mucho más especulando, se gana el que tiene algo de resto para poder ahorrar. Digamos, lo que hace, va, y como hay una enorme desconfianza, va, compra dólares y bueno, los atesora y no invierte en la economía real, porque bueno, es más rentable la especulación que la inversión en la economía real. Por eso lo que hay que hacer es
lograr esa estabilidad económica que hace muchos años no tenemos, o sea que sí, eso es la condición o la precondición para un desarrollo productivo de un país. Sin eso, lo demás es todo vacío de contenido. Es importante resaltar esto de lo que es la activación económica, más en estos tiempos de pandemia que parece que vino a dar el golpe de gracia a la economía argentina. ¿Cómo está viendo usted desde su punto de vista estas políticas que se están tomando en la actualidad con respecto a, bueno, justamente a la economía del país? Mira, yo creo que la Argentina venía ya en una situación delicada, viene en una situación muy delicada, te diría desde el año 2010 en adelante. El año 2010, una serie de medidas que se tomaron, digamos, el déficit fiscal a nivel nacional se disparó a valores elevadísimos y el déficit fiscal básicamente es gastar lo que no se tiene. Cuando vos gastás lo que no tenés, me refiero desde el Estado, ¿no? Eso, digamos, tiene dos vías de posibilidad de financiamiento. Uno es el endeudamiento y la otra es la emisión monetaria. Bueno, durante años, el primer gobierno de Cristina y el segundo, lo que se hizo, se emitía moneda y después cuando vino Macri, digamos, no se animó a una política más profunda de shock y bueno, se endeudó para cubrir ese déficit fiscal y eso terminó en una nueva reestructuración de deuda. Bueno, hoy nos encontramos en una situación justamente, digamos, delicada porque la pandemia lo que hizo es que el gobierno nacional tome medidas de ampliación en la emisión monetaria a valores inéditos para tratar de cubrir en alguna medida la parálisis de muchas empresas, ¿no? Que sobre todo las que fueron declaradas no esenciales, que estaban sin trabajar. Y bueno, pero esa ampliación en la emisión de moneda por parte del Banco Central, a la larga, cuando no tiene una dosis justa, una dosis de equilibrio, y cuando no es muy puntillosa, muy medida, muy yo diría yo, milimétrica, tiene consecuencias, tiene efectos, y bueno, los efectos los estamos viendo, aunque no es lo único también, ¿no? Porque yo creo que el gobierno empezó con un mensaje hacia la sociedad cuando ganó la elección, que es que se iba a unir a los argentinos, con la idea también de lograr cierta moderación y consensos con todo el espectro político, o al menos intentarlos, y después uno vio que bueno, que ha habido mucha marcha, contramarcha, un día se dice una cosa, un día tenemos un presidente que digamos que es moderado, al otro día sale muy duro contra la oposición. Yo creo que sí, me parece que lo que dicen hacer es como cuando viste en el fútbol, es pisar la pelota, parar y mirar a lo Riquelme y mirar un poco el partido. Creo que no están viendo totalmente el partido. Me parece que hubo algunos errores no forzados, no sé si todos, pero muchos sabíamos que la cuarentena solo podía sostenerse durante un mes, no mucho más. Me refiero a la cuarentena total, un mes, a lo sumo mes y medio, no porque no sea la medida del punto de sanitario indicado, sino porque era insostenible en el tiempo, económicamente, socialmente y mentalmente para muchas personas. Y bueno, te reitero, estamos me parece que en Argentina, como está hoy, mira, un país que viene de reestructuración en los últimos 20 años, con 3 reestructuraciones de deudas por caer virtualmente en default, que gasta lo que no tiene. Tenemos 8 puntos de Producto Bruto Interno hoy, digamos que se está gastando y no se sabe cómo se va a financiar, que tiene un tipo de cambio que es insostenible, que digamos que el que tiene un ahorro termina yendo al dólar y no a la economía real. Bueno, eso nos debe llamar a la reflexión. ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Yo creo que ocurren por desconfianza de la ciudadanía en general a lo que pasa en el país, por la ausencia de reglas claras y
por políticas públicas que no son razonables. Cuando digo razonables, va digamos, por fuera de cualquier pensamiento ideológico. Hay cuestiones en las que no nos hemos podido poner de acuerdo y que repercuten en el día a día, y me refiero puntualmente a tener un equilibrio fiscal, es decir, que no se gaste más de lo que se tiene, en los tres niveles del gobierno, a nivel los municipios, a nivel las provincias y a nivel nación sobre todo, y esa es la base, el punto de partida para una Argentina productiva, porque si no, lo que vos tenés es, cuando tenés mucha emisión monetaria, automáticamente eso te genera más inflación, indefectiblemente, y la inflación es el peor impuesto para la pobreza, para los más pobres, y para los sectores medios que cada día ven cómo les cuesta más llegar a fin de mes y arañando vienen llegando, o los medios que más tienen, las familias ven como su calidad de vida se viene en caída. Eso es producto de tener inflación sistemáticamente, de manera endémica, es decir, siempre tenemos los mismos problemas, la inflación, el tipo de cambio, problemas en la balanza externa, pero digamos, ese es el punto de partida. Y yo lo que no veo es que haya un acuerdo genérico, un llamado por parte de las autoridades nacionales a un gran acuerdo para poder resolver esa primera cuestión, que es el punto de partida para una Argentina productiva de acá a 10 años, porque además, para poder resolver un tema como la inflación, tenés que pensar en mínimo 6, 7 años vista hacia adelante, y eso es lo que uno no ve, ¿no? Se ve un país donde todo es de corto plazo, todo una mirada coyuntural de lo que pasa hoy, de lo que pasa mañana. Un argentino se levanta y está viendo que a ver cuál va a ser el valor del tipo de cambio de la noche, y eso no puede pasar, no pasa en ningún país del mundo, que hace un año atrás teníamos un tipo de cambio a 60 pesos y hoy estamos casi digamos, en lo que es el mercado libre en 160, que es el contado con liquidación o el dólar MEP. Bueno, yo creo que requiere acuerdos amplios, requiere mucha generosidad, requiere salir de la pelea, salir de la coyuntura, sacarse la anteojera ideológica y ponerse de acuerdo y mirar un poquito lo que hacen los vecinos nuestros. Sin ir más lejos, podemos tomar el espejo de Uruguay, que es un país que realmente ha avanzado muchísimo y bueno, lo sobrellevó muy bien. Sí, pero Uruguay, fíjate, tiene una característica muy importante, que el otro día se retiró José Mujica, también Luis María Sanguinetti, y ahí digamos, tiene otra calidad dirigencial. La calidad dirigencial de Argentina es muy pobre, muy, digamos, en todo aspecto, porque la política en Argentina se convirtió para muchos en una salida laboral y no en una vocación, y cuando se pierde eso, bueno, se hace seguidismo a cualquier precio y se pierde se pierde lo que es el mundo de las ideas, y se pierde también la posibilidad de la autocrítica, de la introspección de lo que se pueda hacer bien o mal, o de los errores, de las equivocaciones. Y yo te decía lo de Uruguay porque, bueno, me interesa en Pepe Mujica, a quien yo admiro mucho, una persona digamos, progresista, pero no populista, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que empezar a distinguir lo que es el progresismo, el populismo. Y son dos términos diferentes. Sí, son dos cosas muy distintas. Yo he leído 2 o 3 libros de Mujica. Mujica habla de tenemos que tener más vacas para poder ordeñarlas, y en Argentina tenemos cada vez menos vacas. Es decir, sí, eso es verdad. Yo veo como que también, y esto quizás es una frase trillada, pero dicen, en vez de dar pescado, tenés que enseñar a pescar. Y me parece que esa también es la clave. Lamentablemente, mirá, vos en política social y en general, en realidad eso que estás preguntando vos es un valor, es un valor de vida. Me parece que en Argentina, primero que el Estado no da más abasto, y además yo creo que es un error pensar que la presencia del Estado simplemente es llevar
entregar un bolsón de alimentos y nada más que eso, o entregar dinero y nada más que eso. Claro. La presencia del Estado debe venir por otro lado, debe venir por generar políticas públicas con los sectores que menos tienen para generar dignidad. Es decir, el Estado te puede ayudar, pero vos también tenés que dar algo a cambio, tenés que dejar algo, y sobre todo debe tender a, esto que te iba a generar valores. Vos podés, para graficártelo de una manera muy sencilla, podrías tener programitas de huertas comunitarias para que también enseñar a producir alimentos naturales, verduras, frutas, como se hacía, no sé, 50 años atrás, como hacían mis abuelos y los abuelos de la mayoría de todos, supongo. Sin embargo, hoy se ha perdido mucho eso. Está mucho la cultura de que te doy algo de dinero o de entrega de un bolsón de alimentos en los que menos tienen, y eso lo que genera es la condena a que siempre estén en el mismo lugar. En realidad lo que hay que enseñar es lo que decís vos, a mostrar que hay otro camino, que hay un camino de salida, que tiene que ver con que si vos te esforzás en la vida te va a ir mejor, y en última instancia, si no te va a vos, le va a ir a tus hijos mejor. Ese es lo que se llamaba la movilidad social ascendente en la Argentina. Claro, sí. De todas formas, hay una idea equivocada, porque si vos suponete el Estado argentino, genera cierta ilusión en los sectores más humildes, porque si vos entregás 5.000 pesos, pero la inflación, si vos tomás el acumulado desde el año 2010 hasta hoy, multiplicás cuánto fue la inflación, vas a ver cómo se pulveriza el poder de compra de la clase media y de los sectores más vulnerables, porque acá el tema es la estabilidad económica. La inflación destruye salarios, destruye a la clase media y destruye al que tiene poco o nada, al que está en la economía de subsistencia. Claro. Ahora, desde lo conceptual, lo que vos decías es muy importante. Desde lo conceptual es, para mí el Estado presente es otra cosa, es un Estado que con políticas públicas concretas genera valores en la sociedad. Yo no puedo, esto es como en tu casa, yo no puedo darle todo servido a mis hijas, porque si yo le doy todo servido, por más que pueda hacerlo, probablemente que el día de mañana no tengan el ejemplo de lo que es la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo y de lo que cuestan las cosas. Bueno, en los que menos tienen, no hay que estigmatizarlo, sino que lo que hay que hacer es ir con un Estado desde otro lugar, de un Estado generando una red social que permita ayudarlos, pero con una contraprestación a cargo. Es decir, para ponerte un ejemplo, está bien, nosotros te vamos a ayudar con este plan, pero vas a venir y vas a tener que pintar una escuela pública. Claro. O vas a venir y vas a tener que ayudar porque tenemos una salita médica que también está deteriorada. Es decir, tiene que haber siempre algo a cambio, porque si no se genera una cultura de, me quedo en mi casa si total algo me van a dar. Claro, como que tira más para el lado del conformismo, quizás, decir, yo estoy acá, si total me van a dar algo igual, entonces, ¿para qué voy a salir a buscar otra cosa? Y además, es algo igual que es apenas subsistencia. Claro. Y lo que generás es una... mira, la política tiene que siempre tener por finalidad que tengamos ciudadanos autónomos. La autonomía es la libertad para decidir, para poder decidir. Ahora, si vos no tenés esa libertad porque sos dependiente de que el Estado te dé algunos pesos, algo de dinero, o sea vía plan, o sea vía un bolsón de alimento, y eso se replica no como algo excepcional, porque está bien, vos podés tener una familia que durante 2, 3, 4 meses, 5 meses
pueda tener una situación de crisis tal que tenga que asistirlo con alimentos, que tenga que asistirlo con un plan. Lo que no puede ser eso sistemático. Lo excepcional, la medida excepcional, nunca se puede convertir en la regla. Y en Argentina se ha convertido en la regla. Claro, sí. Y ahí está el problema, digamos. El problema es salir a buscar eso. Ahora, también para eso tenés que tener estabilidad económica. Porque si vos no tenés claro, porque si no tenés estabilidad económica, no tenés inversiones en la economía real. Para graficártelo, ayer yo vine del campo, ¿no? Yo soy productor ganadero, además de mi profesión de abogado, bueno, estoy metido en varios temas. Mirá, si en vez de invertir en hacienda, en ganadería, yo me hubiese quedado con dólares hace 2 años, hubiese estado más tranquilo y hubiese ganado más plata. Sí, y no estarías tan pendiente a la especulación de qué es lo que puede llegar a pasar con la moneda. Exactamente. Entonces, sí, o no, en realidad con el precio de tu producto. Ahora, esa es la economía argentina, eso es lo que no puede ser. Claro. Porque en realidad el ciudadano medio, cualquier amigo tuyo, familiar tuyo, que junta un pesito, lo ahorra, lo único que pretende es resguardar un valor en eso. Sí, sí. ¿Sí? Nada más. A veces yo veo que el presidente o funcionarios nacionales dicen, no, apuesten al peso, pero ¿quién va a apostar al peso en la Argentina si se devalúa todos los días? Sí, todos los días se está devaluando, entonces eso también genera desconfianza y tensión social, eso se puede ver, porque a ver, y que el máximo mandatario te diga, tenemos que confiar en el peso, y mirá, no sé si estás viendo los valores de cómo nos estamos manejando. En realidad se devalúa su propia palabra. Sí, ni hablar. Y ahí se genera desconfianza, porque vos, a ver, a los seres humanos, digamos, tenemos muchas veces conductas yo te diría, de salvación, sí, propia. Si vos no te vas a tirar de un buque al mar si no sabes nadar, pues es que te vas a morir. Sí. Bueno, si vos tenés unos pesos, unos ahorros, no te vas a quedar en peso para todos los días perder valor. Es una cuestión de subsistencia, digamos, decir, bueno, necesito resguardar el valor de lo poco o mucho que tenga, sea, digamos, no sé, 10.000 pesos o 1 millón. Sí, es resguardarlo. Entonces, claro, simplemente resguardar valor, digamos, tenerlo como reserva de valor. La moneda argentina dejó de ser reserva de valor. Ahora, ¿por qué dejó de ser reserva de valor? Bueno, porque hace muchos años, yo te dije del 2010, es decir, atraviesa 2 gobiernos, el de Cristina, luego el de Macri, digamos, no se ha podido resolver, la dirigencia argentina no se ha podido poner de acuerdo, sentarse en una mesa para resolver un tema estructural que tenemos, que es lo que gasta el Estado. Claro, el gasto público. El Estado argentino gasta lo que no tiene. Sí, eso ya viene históricamente, y es lamentable además, porque bueno, justamente eso después nos repercute a nosotros. Martín, esto lo podremos seguir otro día, te puedo poner en compromiso, porque ya nos están pisando los talones el informativo y ya tenemos que entregar al otro programa. Te pongo en compromiso para otro día. Cuando ustedes quieran, a disposición. Porque es interesante, me gusta la charla, se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo por la disposición para hablar y bueno, por supuesto ya te pongo en compromiso al aire para seguir esta conversación. ¿Cómo no? A disposición, cuando ustedes quieran, acá estamos. Buen día. Muchas gracias, que tengas buen día. Martín Salaverry, ex concejal, productor ganadero. Bueno, dándonos un panorama más amplio de su visión acerca de lo que está pasando, y me quedaron muchas cosas en el tintero, así que seguramente lo tengamos nuevamente aquí. Vamos con el servicio informativo. Bueno, listo, vamos latando entonces. Y bueno, nosotros nos encontramos mañana a 7:30 de la mañana, como todos los días. Gracias, Nico Guardese. Gracias, Agustina Álvarez. Nos vemos, Martín. Nos encontramos mañana en esto que dicen llamar Mañanas Informativas. AM 1080. LU3 AM 1080. Obras de la comunidad para la comunidad. Cooperadora del Hospital Municipal y Pétalos de Vida. Asóciese en Estomba 968
o llame a los teléfonos 454-4128, 454-6666 y 453-4497.